Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperando que este día haya sido un día lleno de mucha bendición, de la paz del Señor en sus casas, en sus hogares, y que usted esté con el deseo, con el ánimo de conocer más acerca de este nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios amoroso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Dios de los dioses. Para iniciar esta noche y continuar aprendiendo sobre Dios, vamos a pedirle a Álica que nos introduzca en una oración para iniciar esta noche. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias porque hoy podemos hablar de tu palabra, porque podemos aprender de tu palabra y por muchas cosas más. Bendice a todos los que están viendo esto y a todos los demás del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Aleluya. Estamos hablando acerca del Dios verdadero, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Ese es el tema que llevamos, sí, el Dios verdadero o genuino. Y habíamos iniciado a estudiar un pasaje de la Biblia que se encuentra en Jeremías 10, 3, 16. Lo vamos a leer nuevamente para introducirnos. Habíamos hablado un par de cositas ya de él. Y dice así Jeremías 10, versículos del 3 al 16. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro los adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Todos se enfatuarán, y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Plata laminada es traída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un artífice y de manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra. Las naciones son impotentes ante su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. No es como esta la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la tribu de su heredad, el Señor de los ejércitos es su nombre. No se preocupe si no captó todo, es un tanto difícil, hay muchas cosas aquí en esta porción de la palabra, y por eso vamos a ir examinando versículo por versículo, porque aquí esta porción de la palabra demuestra, así se lo digo, demuestra que todos los ídolos que hay en la tierra ni tienen vida, ni tienen poder, ni pueden hacer nada. Si usted cree, oiga lo que le voy a decir, no estoy hablando si usted es de una u otra religión. Si usted cree en Dios, en este Dios del que estamos hablando, en Jehová de los ejércitos, en el Señor de señores, en el Rey de reyes,
Entonces tiene que creer en su palabra y lo que dice su palabra, y no creer en lo que dicen los hombres, en las teorías y las doctrinas de los hombres. Pablo le enseñaba a sus discípulos, porque lo aprendió de Jesús y de los otros discípulos, de que la sana doctrina es la que debemos de seguir, y no doctrina de hombres, sino la doctrina que Jesús enseñó y que ha inspirado, que quedó escrita en la Biblia. Yo sé que como seres humanos nosotros asumimos ¿cómo es la palabra, Dios? Nosotros implicamos que quiere decir tal cosa y entonces empezamos a sacar otras doctrinas que no son. Y aquí yo quiero instruirlo, no lo puedo obligar, pero sí instruirlo a que entienda por qué no podemos ni adorar, ni venerar, ni seguir, ni pedir a un ídolo, porque realmente ellos no tienen vida. Entonces veamos algunas cosas aquí. Aquí se describe que los ídolos no tienen vida y que son falsos dioses. Vamos a empezar con ese punto. Y dice el versículo 3, que ya lo habíamos visto, que los ídolos no son más que una vanidad. Así dice el versículo 3. Y la palabra vanidad viene de la palabra hebrea hebel, la cual significa vapor o aliento. Entonces yo le decía que es como una niebla. El vapor la niebla es como un vapor de la tierra, y lo que hace es no permitirnos tener una visión completa de lo que está al frente. Entonces los ídolos eso hacen, entorpecen nuestra visión. ¿Por qué? Porque son vanidad. La segunda cosa que vimos es que los ídolos no son más que leño, que un leño cortado del bosque. Y si no es de leña, y si no es de un árbol, pues es obra de fundidor, que puede ser hierro, puede ser acero, puede ser bronce, puede ser cobre, cualquier metal, de piedra, puede ser de oro, de plata, pero igual no tiene vida. Entonces el hombre lo que termina haciendo es adorando un ídolo, o sea, adora un árbol que no tiene vida. ¿Por qué? Porque el árbol como tal tiene vida. Yo tengo aquí enfrente de mi casa 2 árboles, y los 2 están en la tierra, se les pone agua, se podan, se esto y lo otro, vuelven a crecer. Uno de ellos, sus hojas son medicinales. Eso implica que tienen vida, pero cuando corto las ramas y las dejo en el suelo o las meto en la bolsa para que se las lleven los señores que recogen nuestras basuras, entonces ahí pierden vida. ¿Por qué? Porque se quitó del árbol. Ya no le corrió la sábila, Eva. ¿Sí? La savia, la leche, como dicen unos, va. Y entonces dejó de tener vida, se secó. Entonces eso sucede. Se rebaja a adorar a una planta sin vida y si pudiéramos decir, sin mente, sin sentimiento, porque la creación de Dios tiene sus atributos. Tercer cosa que habíamos visto, que los ídolos no son más que la obra de un hombre, de un artífice con cincel, versículos 3 y 9. Y fíjense que lo tremendo es que adoran a una obra de hombre, pero no adoran al Dios que hace la obra. ¿Por qué? Porque como no lo ven, entonces necesitan ver algo para poder adorarlo. Y dice la palabra que la fe no es por vista, sino por qué. ¡Ay, se me olvidó! La fe no es por vista, sino por qué. Aquí bueno, búsquenlo y me lo pasan, por favor.
Si leemos Romanos 1, versículos 21 al 23, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Oiga, se hicieron vanidosos en sus razonamientos. O sea, se lo voy a poner en el contexto de lo que significa vanidad. Se les llenó de humo la cabeza, pues va. Como que fueran fumadores de opio o de marihuana, ¿no? Así. Y su necio corazón fue entenebrecido. No este, porque este solo bombea. El corazón del que habla la palabra es este, el que razona. Entonces, ¿qué le pasó a este? Se puso oscuro, se entenebreció. Y dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Al darle la espalda a Dios, por mucha sabiduría que se tenga, lo que viene a la vida de cada individuo es necedad. Y dice el versículo 23, y cambiaron, oiga, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ve? ¿Cómo para el hombre degradado? Él solo se humilla, pero no en el sentido positivo, sino de darle la espalda a Dios y de ponerse a ver dioses extraños. Versículos 4 y 9 dicen lo siguiente, leámoslo, a ver qué dice, porque eso dice el versículo 4, con plata y oro los adornan, ahí quedémonos. Y el 9 dice, plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un artífice y de manos de un orfebre. Entonces, ¿qué son los ídolos? No son nada más que decoraciones de plata y oro. Así dice la palabra. Entonces, el ídolo no es más que un pedazo de madera que no tiene esplendor en sí mismo. ¿Por qué? Porque perdió el esplendor la madera cuando lo cortaron. ¿Sí, Alka? Busca Corintios 5:7. Es que no sé si se es. Segunda de Corintios 5:7. Léelo, porque yo en todo lo que lo hallo. Dice, ahora no podemos verlo si no vivimos sentidos por la fe. Esa es la Dios habla hoy. Ajá. Porque por fe andamos, no por vista. Ok, entonces nuestro caminar, ¿sabes? Nuestro caminar no es por vista, sino es por fe. O sea, yo no necesito ver a Dios para saber que Él está ahí. El día que yo empiece a buscar a Dios en una imagen, entonces perdí de vista lo que dice la palabra. Y me voy a volver alguien que sigue un ídolo. Y eso se llama idólatra. Eso es por lo que había quedado pendiente de lo anterior. Entonces, continuando con lo que estábamos, como la madera pierde su esplendor, pierde su gracia, pierde todo aquello, aunque le den una forma, necesita ser decorado. Y mejor el oro y la plata son de los metales más preciosos. Y si le agrega usted por ahí rubíes, diamantes aquí, entonces lo vuelve valiosísimo en la medida física y humana. Pero Dios no necesita ni de plata, ni de oro, ni de diamantes, ni de piedras preciosas para ser hermoso, para ser esplendoroso, para ser lo más bello, lo más hermoso. Porque Él en sí mismo, eso es. Y un día, no muy lejano, lo vamos a conocer, porque pronta está la venida de Jesús. Entonces, el hombre cambia la belleza y la majestad de Dios, que no son un revestimiento, sino que son parte de su naturaleza, porque están dentro de Él, son atributos intrínsecos a Él, o sea, es parte de su esencia, la belleza y la majestad de Dios, y que son únicos.
y que emanan de Él, por algo que el hombre tiene que crear. Y que fue lo que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos de parte de Dios, que empezaron, se desesperaron porque pasaron 40 días y Moisés no bajaba. Entonces dijeron, haznos una imagen para que la adoremos, esto y lo otro. Fundieron todas sus cosas de oro que tenían e hicieron un becerro de oro. Imagínense, ha de haber sido una obra preciosa, humanamente hablando. Pero ese no era Dios. Y entonces ellos empezaron a adorarlo. Y viene Dios y los castiga. Porque cambiaron la gloria de Él por la de los hombres. Veamos otra cosa. Versículo 4. Volvamos allá al versículo 4. Por eso se lo dejé a medio. Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Entonces, ¿qué pasa con los ídolos? Tienen que fijarlos con clavos y martillos para que no se caigan. Y cuando los fijan así, no se pueden mover. Y aunque les ponen pies, no pueden caminar. ¿Por qué? Porque están clavados a una base. Entonces no pueden caminar. Y la palabra muevan o mueva viene del hebreo puk, P-U-C, puk, y significa rodar, tambalear o bambolear, como cayéndose, como el borracho. Se va y va de un lado para otro, va bamboleándose, va tambaleándose, casi cayendo. Va. Entonces los ídolos se tambalean y caen al mínimo empujón. Entonces por eso es que tienen que fijarlos con clavos y martillos. Pero el Dios único y verdadero, Él sostiene al universo y todo lo que en el universo hay. Fíjese cómo es de contrario. Al ídolo lo tienen que sostener, pero el Dios verdadero, Él sostiene todo. ¿Con qué? Con el poder de su palabra. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Segundo día, tercer día. Dios solo tiene que decir, ¿por qué? Porque su palabra tiene poder. Si vemos Hebreos 1:3, dice lo siguiente: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga, cómo el escritor de Hebreos 1:3, para los que anotan, cómo se expresa el escritor de ese Dios poderoso, la majestad, las palabras de su poder. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Un ídolo no tiene esos atributos. No puede tenerlo porque no tiene vida, no tiene nada. Es un pedazo de madera. Perdón si estoy ofendiendo a alguien, pero es la verdad. Cualquier ídolo, póngale usted el nombre que quiera, hasta desde el más grande ídolo que está en la iglesia hasta el más pequeño, el que esté más adornado con corona, con el mejor traje y todo, no tienen poder. Versículo 5, veamos qué nos dice el versículo 5, en qué nos instruye. Derechos están como palmera y no habla. Fíjese que la palabra es bien preciosa. Dice que los ídolos están derechos como la palmera, pero aquí no es una referencia a una comparación de algo positivo, porque la palmera tiene una gracia. La palmera es derecha y vienen las tempestades y dicen que la llevan casi a ponerse horizontal, y cuando pasa la tormenta ella vuelve a su posición. Y eso
habla la palabra de que así debemos de ser nosotros los hijos de Dios en medio de las tempestades. ¿Por qué? Porque la palmera se afirma a la roca que encontró allá en el fondo de la tierra. Y allí sus raíces se envuelven esa roca y no hay cómo doblarla, no hay cómo quebrarla. Le podrán arrancar palmas, pero ahí está. Y entonces la palabra nos manda a ser como las palmeras. Pero en este caso, lo que está diciendo o está haciendo una comparación es que la palmera, ¿qué cosa hay en los maizales para ahuyentar a las aves? ¿Cómo se llaman? Los espantapájaros. ¿Y cómo están los espantapájaros? ¿Qué figura tienen? Así, ¿verdad? Como dice Álica, así va. No tienen vida, o sea, es un palo horizontal y un vertical, y ahí le ponen un saco, le hacen una sucara de algo, o una pelota o lo que sea, le ponen un sombrero, paja, le hacen piernas, y entonces los animales creen que, pero cuando se dan cuenta de que no tiene vida, que no se mueve, entonces deja de tener efecto. Entonces a eso está comparando la palabra, al ídolo, a esa palmera que está así, como el espantapájaro. Porque el espantapájaro muchas veces es hecho con hojas de palmera. ¿Y qué características tiene el espantapájaro? Es seco, quebradizo y está sin vida. Que no se mueve. Como que no se mueve, exacto. Y es una réplica patética o una burda caricatura de un hombre. Eso es un espantapájaro. Y que a lo sumo llega a engañar a las criaturas más simples y más ingenuas. Entonces, si el espantapájaro falla, representando al hombre, entonces la pregunta aquí es, si se la dejo ahí, ¿puede un ídolo representar a Dios? No, ¿verdad? No puede. Nadie ha visto a Dios para que haga imagen de él. Entonces, ¿qué le ha tocado al hombre? Conformarse con hacer imágenes de lo que ha podido ver, de otros hombres, de otras mujeres, de animales, de un montón de cosas. Veamos qué dice el versículo 5, que sigue diciendo: no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hablan y no pueden andar, por eso son llevados, dice. Entonces, otra de las características de un ídolo es que no pueden hablar y tienen que ser llevados porque no pueden andar. Los ídolos son mudos, cojos. Y si no, véalo usted cuando sacan los ídolos en las famosas procesiones. ¿Qué necesita un ídolo para recorrer, o la imagen de un hombre o de una mujer para recorrer la ciudad? ¿Qué? Un carro, dice Alica, o personas que lo lleven cargado y que ahí vaya arriba. Y entonces el ídolo se mueve al ritmo que se mueve la gente. Ahí va el ídolo, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque él no se puede desplazar por sí mismo. Miren, es más, le voy a hacer esta comparación. Hay hombres que tienen más poder que los ídolos. Y usted me refutará que San no sé quién o la Santa no sé qué le hizo el milagro, le sanó, le esto, lo otro. Si hay sanidad, el único sanador es Dios. Y Dios hace como Él quiere. Hasta el diablo usa para que le haga los mandados. Entonces, yo no puedo negar que haya milagros. Lo que yo niego y no acepto es que el ídolo, la madera, pueda hacer el milagro. Porque solo Dios tiene el poder de sanar. Con esto quiero ir terminando. A ver, diga. Solo hay un hombre salvador. ¿Ah? Solo hay un hombre salvador.
Solo hay un nombre salvador, así es, Alika, qué bueno. ¿Y cómo se llama? Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los ídolos deben ser cargados y eso demuestra su impotencia, su inutilidad. El Dios verdadero carga a su pueblo. Termino con esta porción. Deuteronomio 1:31 dice: Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Así es que nos vamos a quedar ahí. Hoy hemos aprendido muchas características de los ídolos. Yo quiero esta noche terminar bendiciéndolo, que la paz y la gracia de Dios Todopoderoso y verdadero esté con usted en su casa, que esta noche sus ángeles acampen alrededor de usted y con el poder del Espíritu Santo usted y yo seamos guardados y podamos recuperar fuerzas. Amén y amén.